Pues vamos a comenzar, si os parece. Buenas tardes. Bona vesprada, presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, general de división, jefe del Estado Mayor del Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN en Bétera, secretaria general de la universidad, creo que es la directora María Ángeles del instituto, ¿no? El instituto fue directora, muy bien, del vicerrectora, te tengo aquí, vicerrectora de Formación Permanente, Empleo y Empleo de la Universidad de Valencia. Miembros del cuerpo consular y demás autoridades y representantes de entidades profesionales, empresariales, de ámbito académico y de los medios de comunicación, demás asistentes, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Quiero dar la bienvenida y las gracias a los 5 socios que esta tarde van a participar en una mesa de análisis sobre el conflicto en Oriente Medio. Antonio Barcendón, Javier de Lucas, Ana Botella, Ignacio Cortiñas y Frederic Mertens de Brimas. A todos ellos les precede su prestigio, sus conocimientos y su experiencia justificarían sobradamente que cualquiera de ellos interviniera de forma individual en nuestra tribuna. Por eso también he de agradecerles su generosidad por la limitación del tiempo que posiblemente va a afectar a todas sus intervenciones respectivamente. Pero es que en esta ocasión el Club de Encuentro hemos sido muy ambiciosos. Y a mí me gusta mucho decir siempre que el valor de nuestro club se lo dan los socios. Creo que con la sesión de hoy pues es una clara muestra de ello. Cuando el 7 de octubre conocíamos la noticia del ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel, desde entonces y hasta el día de hoy, han sido numerosos los análisis y las predicciones sobre este conflicto latente y todavía irresoluble hasta la fecha, que ha conseguido además pues quitar de la primera línea de la actualidad internacional a la guerra de Ucrania, incluso dejar casi olvidados algunos conflictos como el que recientemente se ha reavivado entre Armenia y Azerbaiyán, que ha producido miles de desplazamientos, o las guerras civiles de Etiopía, de Siria o la de Yemen, que está considerada por ACNUR como la mayor crisis migratoria de la historia, humanitaria de la historia. Pero, ¿cómo contar la historia? ¿Cómo contar la historia? Bueno, pues depende del punto o del momento en el que se elige ese inicio de la historia, nuestra historia y nuestro análisis varía. Por ese motivo, y justamente un mes hace hoy de ese ataque del grupo terrorista Hamas, en el Club de Encuentro debíamos pues abordar y tratar este conflicto por su actualidad, por la incidencia que la estabilidad o inestabilidad del Medio Oriente puede tener y por las consecuencias en el escenario mundial. Como os digo, ¿cómo hacerlo? Pues pensamos lo siguiente, vamos a pedirles a nuestros participantes que aborden desde diferentes perspectivas este conflicto, con el objeto de poder ofreceros una visión lo más amplia posible para poder contribuir a que haya un análisis más completo. Y con ello lo que voy a hacer es pasar a hacer un breve y rápido perfil biográfico de cada uno de ellos, por si alguno de ustedes o de vosotros todavía no conoce algo. Antonio Barcendón nos va a hacer una descripción general del conflicto, cuáles son sus elementos sustantivos y por qué han fracasado los procesos de paz. Antonio es catedrático de Derecho Constitucional, catedrático Jean Monnet en persona de Derecho y Políticas de la Unión Europea de la Universidad de Valencia. Ha trabajado en numerosos proyectos de la Unión Europea y de investigación, informes, actividades de asesoramiento, de formación dirigidas a representantes políticos y a autoridades administrativas de los gobiernos y los parlamentos y de las entidades regionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados candidatos a la adhesión,
en materia de derecho constitucional, administración pública y derecho europeo. En el periodo 1994-1996 fue codirector y asesor jurídico del proyecto de la Unión Europea que llevó a la constitución y elección de la Autoridad Palestina, y ha sido miembro del Grupo Asesor Internacional que asesoró a la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional iraquí en la redacción de la Constitución de aquel país en el año 2005. Javier de Lucas analizará el papel de las instituciones internacionales y del derecho internacional humanitario a la hora de hacer frente a esta guerra y no solo desde octubre de 2023. Javier es catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia, del que fue fundador y primer director. Ha sido investigador principal en 14 proyectos de investigación del programa I+D y en 4 proyectos de programas europeos. Ha dirigido 20 tesis doctorales. Como profesor e investigador ha publicado más de 250 trabajos y sus investigaciones se centran en derechos humanos, en especial en políticas migratorias y de asilo y derechos humanos, legitimidad, democracia, ciudadanía y obediencia al derecho. És consejero electivo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y ha sido director del Colegio de España en la Cité Internacional Universitaria de París y presidente de CEAR, Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Al coronel Ignacio Cortiñas le corresponde explicarnos los aspectos militares, las ventajas, desventajas y posibilidades de cada parte y la expansión del conflicto. Ha servido como oficial del Ejército de Tierra durante más de 48 años. Desplegado en Sarajevo, participó en las negociaciones de paz de Dayton-París como diplomático de la Unión Europea y fue asesor de la OSCE y de Naciones Unidas para las primeras elecciones democráticas de Bosnia y Herzegovina realizadas en 1996. Ha sido agregado de defensa para Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca e Indonesia. Se graduó como POLAT para operaciones en el European Security and Defense College y hasta este año ha ocupado el puesto de asesor político del teniente general del cuartel terrestre de alta disponibilidad de OTAN en Bétera. Ana Botella es funcionaria de la Generalitat Valenciana, ha sido diputada en las Cortes Generales por el Partido Socialista, no diré todas las legislaturas, sino mucho prisa, porque lo que me interesa destacar es que, entre otros puestos, en el ámbito de la seguridad, ha sido delegada del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana, secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, presidenta de la Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, presidenta del Comité Especializado de Inmigración, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, miembro de las comisiones delegadas del Gobierno para Asuntos Migratorios y para Asuntos de Inteligencia, presidenta de la Delegación Española de las Cortes Generales en la Conferencia Interparlamentaria para la Política Exterior de Seguridad Común, PETS, y de Política Común de Seguridad y Defensa, PCSD, y miembro de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN hasta agosto de este año. Ella va a centrar su visión en la perspectiva desde la PETS y con respecto del conflicto y el impacto en la seguridad pública. Y finalmente, Frederic Mertens de Wilmers, discúlpame, pero no lo digo bien, es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina, es doctor en Derecho por la Universitat de Valencia, profesor titular y coordinador de grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, también es director del Departamento Jurídico de esta universidad y codirector de la Cátedra de Cultura de la Seguridad Euroatlántica. Él nos va a hablar sobre las divergencias europeas en torno al conflicto. Y ahora que tengo más, Antonio, comenzamos con Antonio, tienes 6 minutos. A ver si es posible. Muchas gracias a todos y comenzamos. Bueno, muchísimas gracias, Amparo, por tu amable presentación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y prestarse a oír las cosas que vamos a decir nosotros, ¿no? En un momento tan difícil y sensible. Un momento tan sensible, y permítanme que haga una especie de confesión personal. Esta mañana he visto en un telediario llorar al primer ministro de Palestina, Mohamed Estayeh,
que es un buen amigo mío, y verle llorar me hizo llorar a mí también, me conmovió. Pero debo decirles que yo no voy a ir por esa línea en mi presentación, todo lo contrario, voy a hacer un esfuerzo enorme de racionalidad y, si me permiten, de frialdad. No me acusen de deshumanidad, pero sí de frialdad, porque creo que el proceso necesita un análisis sereno, profundo, si no, no hay manera alguna de arreglar. ¿Cuáles son los datos básicos de este conflicto? Bueno, en primer lugar, que se ha producido en ese terreno amplio de lo que ahora llamamos el Oriente Medio. Yo prefiero llamar el Oriente Medio que el Oriente Próximo, que me parece una ridiculez. El Oriente Medio ha sido diseñado con tiralíneas por las fuerzas que ganaron la Primera Guerra Mundial en la Conferencia de París. Y eso llevó a una división del territorio totalmente destructiva e impuesta de acuerdo con los intereses foráneos de las potencias que ocuparon ese territorio. Eso llevó a una división totalmente frustrada, porque los estados que se crearon, y son los que hoy en día existen en la zona, son estados artificiales, cuya población no responde necesariamente a las ubicaciones específicas diseñadas por esas fronteras, lo cual supone multitud de conflictos internos de carácter tribal, de carácter religioso, entre todos esos estados. El resultado ha sido absolutamente indeseable. Es verdad que finalmente, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a ser creados varios estados árabes, no la gran Estado árabe para la gran nación árabe que se pretendía antes de la Conferencia de París, pero, como digo, ese resultado no fue completo, porque se crearon los estados árabes, no se creó inicialmente el Estado para los judíos, que se pensaba crear. Finalmente se creó el Estado judío ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero quedó una especie de espacio intermedio, casi una tierra de nadie, que es lo que llamamos el espacio que debería corresponder para la creación de un Estado palestino. Eso supuso guerras y conflictos, y en esos conflictos el año 48, año 67, año 63, para ser muy breve, claro, supuso que el plan inicial de partición de las Naciones Unidas voló por los aires, porque los árabes no quisieron crear un Estado árabe porque rechazaban la idea de la creación de un Estado judío en esa zona. Bueno, en ese conflicto lo que ocurrió fue que Israel en el año 48, año 49, invadió buena parte del territorio que estaba previsto para la formación del Estado palestino. En el año 67 incluso Israel ocupa Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza y los Altos del Golán. Debo decir que en el año 48 Cisjordania había sido anexionada por Jordania y Gaza fue ocupada, que nunca anexionada, sin embargo, por Egipto. Y en el conflicto del 73 pues, se mantuvieron las fronteras como estaban definidas en el año 67. Y esto dio lugar a la creación, ya ven, dando saltos agilísimamente en el tiempo, dio lugar a la apertura de un proceso de paz para arreglar el problema que allí se había creado. Pero ese proceso de paz se diseñó mal y fue peor llevado a la práctica todavía. Se basó ese proceso de paz en una estrategia absolutamente errónea, que es la estrategia de paz por territorios, y además los acuerdos que se concluyeron nunca fueron cumplidos por las partes. Israel ocupó buena parte de los territorios con los asentamientos, los palestinos, por decirlo de manera genérica, no dejaron de atacar a Israel con atentados terroristas, y por lo tanto se creó una enorme desconfianza entre las dos partes. Una enorme desconfianza que llegó incluso a la negación del otro. Muchos palestinos dicen que los judíos nunca han estado ahí, que es un invento, que el muro de las lamentaciones no es lo que los judíos dicen, y muchos judíos dicen que los palestinos son un invento, que nunca ha existido la nación palestina y que por lo tanto no tienen tampoco legitimidad alguna para formar su propio Estado. Es la negación más absoluta del otro, lo cual hace muy difícil la negociación y el acuerdo. Pero, sin embargo, se realizó un proceso de negociación. Y en este proceso de negociación yo diría que se han adoptado tres tipos de estrategia. Una primera estrategia es lo que llamaría el gradualismo, es decir, el aplicar la tesis de paz por territorios en sentido propio. Es decir, te portas bien, yo te doy más territorio, no te portas bien, no continúo en la fase de despliegue.
Eso es lo que constituyó fundamentalmente el proceso de Oslo, es decir, la declaración de principios del año 93 y el acuerdo interino del año 95, en cuya negociación yo he participado de hocicos en todos los aspectos institucionales del mismo. Y después se realizaron una serie de acuerdos que en realidad lo que habían sido una especie de ridícula negociación sobre qué porcentajes te doy en la medida en que te has portado bien o te has portado mal. Miren, los porcentajes eran del 5% más el territorio, 6% más el territorio, o sea, una cosa visto desde fuera verdaderamente escandalosa. El proceso estaba destinado necesariamente al fracaso. Y así es como se llega después a plantear una estrategia diferente, ya bajo la presidencia de George Bush Jr., Ariel Sharon y Yasser Arafat. Y es decir, bueno, vamos a crear el Estado palestino ya. El Estado palestino primero. Ahora bien, un Estado palestino sin fronteras, un Estado palestino sin competencia, pero tenía una ventaja, y era la posibilidad de que los palestinos pudiesen estar ya representados en las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, etc., cosa que tampoco llegó a lograrse finalmente a pesar del cambio de estrategia. Y en el medio hay una presidencia que todo el mundo adora, a ese presidente. A mí me cae muy bien, me parece un chico muy simpático, pero absolutamente inútil para las relaciones internacionales, que se llamaba Barack Obama. Un magnífico presidente para cuestiones sociales internas en los Estados Unidos de Norteamérica, pero un absoluto incapaz para las relaciones internacionales. Lo primero que hizo fue ir a la Universidad de Cairo, prometerles el oro y el moro a los estados árabes, todos creyeron en él y luego frustró todas sus expectativas. Y finalmente, el plan Trump. ¿Y el plan Trump qué es? El plan Trump es imponer un acuerdo ya predeterminado a las partes, cosa que muchas veces uno tiene ganas de decir, eso es lo que hay que hacer, porque las partes se manifiestan absolutamente incapaces de conseguir un acuerdo entre ellas. Claro que el acuerdo de Trump era un acuerdo absolutamente desequilibrado. Sí, bañaba a los palestinos en dinero, pero les quitaba prácticamente más de la mitad de su territorio, les quitaba la capitalidad de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo entrar quizá en el diálogo en más detalle, pero ahora quizá no es el momento de hacerlo, ¿no? Y ahora estamos en la presidencia de Biden, que a mí me parece que es otro inútil, perdónenme, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que es como yo les juzgo, no soy americano, lo juzgo desde fuera. Conclusiones. ¿Cuáles son mis conclusiones a este respecto, Amparo? Bueno, si queremos arreglar este problema hay que cambiar el paradigma. Ya no sirve paz por territorios y el paradigma que se debe utilizar es paz por independencia, es decir, paz por desocupación de los territorios ocupados, ¿no? El problema palestino, sin embargo, vuelve a estar, por una causa muy lamentable, en la agenda internacional. Miren, es verdad que el problema palestino pasó a formar parte importante de la agenda internacional tras la guerra del Golfo, precisamente cuando los palestinos se sintieron solos y abandonados porque habían apoyado a Saddam Hussein en esa guerra y ya los árabes no querían saber nada de ellos. Eso les llevó a la mesa de negociación, eso les llevó a la conferencia de Madrid. Ahora tenemos una circunstancia parecida, y es que el presidente Trump impuso los acuerdos de Abraham, las negociaciones el reconocimiento de Israel por buena parte de los estados árabes, y los palestinos se sintieron también abandonados. Eso les presionaría quizá para negociar, pero es que lo que ha ocurrido es muchísimo más dramático, porque lo que ha ocurrido es un desastroso, un monstruoso ataque terrorista de esa organización terrorista desarmada que se llama Hamas, que es el peor enemigo del pueblo palestino, el peor enemigo que nunca ha tenido el pueblo palestino, y eso ha creado los ataques de Israel en Gaza para tratar de destrozar todas las infraestructuras de Hamas. Bueno, 10.000 muertos me parecen demasiados y, como yo les digo, mi corazón llora en este momento por ese conflicto. Pero, sin embargo, yo creo que aquí se están produciendo cambios. Hay un cambio interno en la opinión pública israelí, hay un cambio interno, un cambio externo en la opinión pública internacional, y por lo tanto estamos ya, digamos, en punto de salida para llegar a un acuerdo favorable en el futuro, quizá, entre las dos partes. Pero depende de todos, de nosotros, de la comunidad internacional, si me apuran, mucho más que de las propias partes. Gracias. Antonio, muchas gracias. No se oía, ¿verdad? Sí.
Pues buenas tardes y en primer lugar muchas gracias al Club de Encuentros por darme esta oportunidad de participar en esta mesa. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yo he de decir que después de escuchar a mi compañero y amigo Antonio Bar, lo que me pide el cuerpo es hablar con él. Supongo que me va a pasar con todos los demás, es decir, que según intervengan, lo que me gustaría, como imagino ustedes, es hablar con ellos en vez de hacer mi parte, que por otra parte es un alegato bastante previsible. Incluso diría que Romo, aunque trataré de explicar por qué tiene punta cuando a mayor parte de quienes intervienen, no digo a quienes están aquí en esta mesa, les parece que no la tienen. Yo les propongo 5 puntos que trataré de enunciar de la manera más breve posible y no se pueden imaginar ustedes el esfuerzo que me supone, no porque yo sepa mucho, sino porque soy incapaz de hablar 5 minutos de ninguna cosa. Y entonces, hablar de 5 puntos en 5 minutos va a ser difícil. Pero bueno, el primer punto es que después del horror de 2 guerras mundiales, tuvimos la suerte de que algunas personalidades, entre las que estaba en primer lugar Eleanor Roosevelt, tuvieron la visión, la fuerza política y el coraje de emprender una tarea que dio como resultado la Carta de Naciones Unidas y la Declaración de Derechos, ¿no? Y eso es un hito civilizatorio. Ahora está de moda entre cierta clase intelectual y ciertos comentaristas, no digamos los tertulianos, meterse cada 2 minutos con la comunidad internacional, el derecho internacional, las Naciones Unidas y las agencias que despliegan la actividad propia de esa institución, ¿no? Todos los días escucho en la radio 27 imprecaciones contra esa panda de inútiles, corruptos, que no sirven para nada, mientras la gente muere y hay las tragedias que hay, ¿no? Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuál es su alternativa, ¿no? La alternativa de todos estos que dicen estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la alternativa al derecho internacional y al derecho internacional humanitario? Las Naciones Unidas se crean con un propósito básico que ustedes recuerdan, que es desterrar el flagelo de la guerra. Ese es el emblema, porque se considera que la guerra es el mal radical y que a través del derecho y de la negociación se puede erradicar la guerra. A partir de Naciones Unidas el argumento es este: no hay guerra justa. Yo lo siento por todos los teóricos de la filosofía política, no hay guerra justa. Lo que hay, sí, por ejemplo, es legítima defensa, naturalmente. Y hay un uso dentro de las coordenadas de la Carta justo de la fuerza, sujeto a unas condiciones que en buena parte son analogía de la que ilustres penalistas nos explican y nos han explicado sobre las condiciones de la legítima defensa, ¿no? Por lo tanto, poner en solfa el derecho internacional humanitario y el derecho internacional, cuando quienes lo critican de esta manera son conscientes de que el problema no es del derecho internacional humanitario ni del derecho internacional, sino de la falta de voluntad política y de las razones geopolíticas en cada contexto histórico, a mí me parece un disparate, por mucho que venga revestido de la ilustre tradición que comienza a Tucídides en la guerra del Peloponeso y que han seguido, entre otros, Hegel, con esa frase que decimos todos los profesores de filosofía del derecho en clase: entre los estados no hay pretor, y si hay asimetría de fuerza no hay ni negociación ni derecho. Bueno, pues si esa es su posición, volvamos a Hobbes y veamos de entregarnos a un poder que sea superior a todos nosotros y que no tenga reglas y dicte las suyas. Segundo punto, en esto no puedo no coincidir con Antonio Bar. Los atentados del 7 de octubre, que algunos han
analogado, Antonio lo conoce eso muchísimo mejor que yo, por su impacto al 11 de septiembre, por el impacto sobre la sociedad israelí. No solo son un acto de terrorismo, sino que son crímenes de guerra. Hay 1.400 víctimas, la inmensa mayoría son civiles, desprotegidos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, y luego sobre todo hay 240 personas, de las cuales no sabemos exactamente el número, pero se calcula que más de 200 siguen siendo rehenes, con lo que supone de tortura para ellos, para sus familias y para la sociedad a la que pertenece. La comunidad internacional, con alguna excepción, Irán, que está detrás, claro está, del movimiento armado fundamentalista que pretende la destrucción de Israel, que eso hay que reconocerlo, esa es su finalidad, que es Hamás, como Hezbollah en el norte. La comunidad internacional ha respaldado la respuesta de legítima defensa, que es, al fin, la razón de ser de la respuesta israelí. Ahora bien, tercer punto, esa respuesta ha devenido en un abuso de la noción de legítima defensa, porque los medios para eliminar a Hamás, y el propósito es eliminarlo radicalmente, y eso se entiende perfectamente. Mientras Hamás exista, Israel no puede estar seguro, eso es clarísimo. Entonces quieren eliminarlo. Lo que pasa es que Hamás, que no son los palestinos ni son legítimos portavoces del derecho a su independencia, sino un movimiento armado con esas finalidades y que no se frena en la utilización de medios absolutamente atroces que consisten en crímenes. Hamás utiliza, eso el coronel lo sabe mucho mejor que yo, no lo voy a explicar yo, utiliza en cierta medida una técnica de escudos humanos, por lo que se sabe, y coloca recursos, coloca elementos de ataque, coloca entradas de túneles próximos a lugares que debían de ser de protección absoluta para la población civil. ¿Qué debería prevalecer en la respuesta de Israel? En mi opinión, debería prevalecer la garantía de las vidas de la población civil. Entiendo que ahí hay un dilema entre los objetivos militares y la necesidad de atacar esos medios, pero no con ese coste. Y yo creo que este es el problema, es decir, la utilización del hambre, de los límites a los recursos energéticos, de la limitación absoluta y reducción al mínimo de los convoys humanitarios, el ataque a instalaciones de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales no puede tener justificación. 4.000 niños muertos, lo ha recordado Antonio Bar, 10.000 muertos si sumamos los palestinos y los muertos de la sociedad israelí, no pueden tener otra respuesta que la de parar esta barbarie. Cuarto punto, la respuesta aparentemente, por lo que hemos oído, aparte de los disparates de recurrir al arma nuclear, afortunadamente cesaron a este energúmeno, la respuesta parece Israel es una ocupación indefinida de Gaza y luego no se sabe qué, ¿no? Eso desde luego lo que va a generar, en mi opinión, no es otra cosa, lo mismo que todo lo que está sucediendo, va a generar más adeptos de Hamás. Y aquí hay un problema de fondo, que es saber que Hamás gobierna en Gaza porque le han respaldado los ciudadanos gazatíes. ¿Se han respaldado por desesperación o por qué? Pero si sigue esta dinámica, va a tener, en mi opinión, más respaldo todavía esa huida desesperada de practicar la respuesta de terrorismo y crimen de guerra. Y mi último punto, pues es una obviedad, es sumarme a las propuestas del secretario general Antonio Guterres. La prioridad es salvar la vida de los rehenes, por un lado, y en segundo lugar, parar esta sangría. No valen las pausas que ha admitido la administración Biden y que parece que va a admitir, pero eso nos lo explicarán otros,
que van a admitir las Fuerzas Armadas israelíes. Lo que se impone es un alto el fuego, no puede seguir esta sangría. Eso me parece básico, como me parece básico que hay que crear corredores humanitarios permanentes y que el destino de los gazatíes no puede ser vivir en tiendas de campaña en el desierto de Sinaí o en el desierto de Negev. Esa propuesta es no ya una inmoralidad, es una injusticia brutal. Y solo servirá para enconar todavía más el conflicto y conducirlo no a las vías de la negociación y el derecho, sino del enfrentamiento, de la guerra y de la barbarie que la guerra lleva consigo siempre. No hay, insisto, he tratado de explicar la expresión, no hay guerra justa. Eso pudo tener lugar, pero hoy no. Y todavía me he alargado más que Antonio y más 3 minutos más de lo que me tocaba. Sí, claro, sí. Como que ibais a tirar un poquito del tiempo, pero que no sea uno cada vez uno más, para que luego podáis hablar entre todos vosotros. Y paso aquí a darle la palabra a Ana, cuando quieras, Ana. Sí, me estuve contando porque realmente es difícil. Pero la idea era que hablarais sentando las bases de vuestros aspectos y pasamos a la siguiente para que podáis seguir hablando. No significa que ya no se pueda hablar. Bien, pues buenas tardes, noches a todos y una alegría el poder estar aquí. Y como estábamos comentando antes al inicio, una especial posibilidad de compartir, porque yo creo que llevamos tiempo viendo las noticias, leyendo la prensa y creo que estamos todos emocionalmente bastante en shock con todos los sucesos que están pasando. Y mi primera impresión va por ahí. Cuando el 7 de octubre, un sábado 7 de octubre, se celebra, bueno, tiene lugar este terrible ataque de Hamás, y las primeras palabras que me vinieron a la cabeza eran fracaso y horror. Y esas son las palabras que dijo, es que las recordé porque me impactó mucho cuando el alto representante Borrell estaba explicando en uno de los primeros consejos de Exteriores lo que había supuesto en la invasión ucrania, la guerra de agresión de Ucrania, el primer impacto de la agresión. Fue lo primero que dijo de una manera muy bien expuesta en un podium hablando, dice, ha sido fracaso y horror. Se me quedó como esos lemas de guerra y me vino y dije, es que es exactamente lo mismo, o sea, sentimos eso, fracaso de todo lo que hemos intentado hacer hasta aquí, todos, a lo largo del tiempo, como muy bien estaba exponiendo Antonio, y horror, porque ha sido indescriptible el ataque que se produjo, cómo estas personas quedaron desprotegidas en un país que se supone que es el más seguro, uno de los más seguros, porque el ejército israelí tenía pues una alta reputación y cuidaba muy bien su territorio. El tema, por no hablar ya de los servicios de inteligencia, pero también de los países que les estaban apoyando. En este caso, Estados Unidos es un socio prioritario, con lo cual uno piensa lo que no llegue a la inteligencia israelí, llegará a la inteligencia de la CIA y de otros servicios de la zona. Se ve que no. Entonces, fracaso y horror ha sido lo primero, y fracaso y horror va en aumento. Seguimos en esa pauta. Y es una pauta que parece mentira porque son 20 meses después. O sea, ¿qué cadencia hay aquí? Y aquí sí que va un poco el enfoque como yo lo veo. En mi intervención breve va a ser con muchas preguntas, porque es lo que he aprendido a hacer durante estos 8 años. Los parlamentarios estamos continuamente preguntando a todo el mundo. Y es nuestro trabajo para conseguir que todos los comparecientes de los gobiernos nos den información, o las personas que se les invitan a las comisiones, y aquí hay personas que están ahora en esa tarea parlamentaria, Javier también lo ha sido, porque nuestro papel es de ser de nexo de unión con la sociedad. Entonces tenemos que pensar como la sociedad y enterarnos y exprimir a todos los que vienen. Entonces tengo muchas preguntas y a ver si las compartimos, porque a ese fracaso y horror se une la inquietud, las preguntas que nos hacemos todos. ¿Qué impacto va a tener esta guerra en nuestras sociedades? En la convivencia entre las diferentes comunidades, porque tenemos comunidades religiosas de diferente signo. Tenemos judíos, tenemos musulmanes, tenemos diferentes posibilidades. En nuestra seguridad interior, ¿cómo va a afectar esto? Lo primero que pensamos es en la radicalización
en los lobos solitarios, en los terribles atentados que asolaron ya Europa en eco a las crisis que han habido siempre en Oriente Medio. Ya sabemos que eso tiene una acción-reacción, siempre produce algún impacto y algo nos llega a Europa. Aunque a veces nos ponemos en el centro y pensamos que somos nosotros somos el efecto colateral de todo lo que han sido tradicionalmente los grandes atentados yihadistas, aunque sea muy gordo, muchas veces somos el efecto colateral de la guerra civil que llevan ellos, que es donde, si uno sigue todos los anuarios internacionales de guerra y de yihadismo, donde se ve ahora mismo, por ejemplo, es el Sahel. El Sahel concentra más del 40 y tantos % de todos los crímenes y atentados yihadistas en todo el mundo. Pero, en fin, en Europa lo hemos sufrido y en España lo hemos sufrido mucho. ¿Qué va a pasar de la unidad de la posición de la Unión Europea? Ha sido una de nuestras banderas frente a la guerra en Ucrania. Hemos dicho, esa es nuestra fortaleza. ¿Vamos a tener esta misma fortaleza ahora? ¿Vamos a sentir lo mismo? Os adelanto ya, spoiler total, no va a haber la misma unidad. No ha habido ya la misma unidad, y abro paréntesis muy breve por si ya me toca la palabra porque el tiempo se pasa volando. En la primera votación que ha habido en Naciones Unidas, la única votación que se ha conseguido llevar a término, como sabéis y lo habréis seguido, que tiene un título muy potente: medidas ilegales israelíes en la Jerusalén ocupada y el resto de territorio palestino ocupado. Y se ha abierto un periodo de extraordinarias decisiones para la crisis de Gaza. Pues han habido 100 votos a favor de la iniciativa propulsada por los países árabes. Digamos que en favor era la línea más humanitaria y en contra era la línea más conservadora, dura, de Israel. Pues a favor han habido 120, o sea, de 193 países, pues 120 se manifestaron a favor. Hubo 45 abstenciones y 14 en contra. La posición europea: 8 a favor, 4 en contra, 15 abstenciones. Es decir, se acabó la unidad de voto. Nos hemos dividido. ¿Dónde tenemos más peso? Pues tenemos más peso en la línea de apoyo a la posición buena. Línea de apoyo de alto el fuego, contención del ataque, de la capacidad de respuesta, aún reconociendo todo el ataque terrorista, haciendo todo ese recorrido que se está haciendo de ha habido un ataque terrorista, Israel tiene derecho a defenderse, pero con la limitación de las leyes humanitarias del derecho internacional. Pues la posición de que por una parte Europa ha mantenido aquí en los consejos europeos manifestando que íbamos todos a una, cuando nos hemos ido a votar a Naciones Unidas nos hemos ya despistado. Este es un conflicto con muchas causas. Yo diría que es un conflicto, muchas causas y casi ningún consenso. Pero es que no hay consenso, y también es un elemento para el debate, es que no hay consenso entre ellos. No hay consenso dentro de los propios, ámbito judío, israelí, y no hay consenso en el lado palestino. Como saben, Hamas y la Autoridad Nacional Palestina están enfrentadas, y dentro del pueblo judío solo tengo que poner en mención el asesinato de Isaac Rabin. Fue asesinado, Premio Nobel de la Paz, abanderado de la paz, por un extremista judío que cumple cadena perpetua, con 2 tiros por la espalda, fue eliminado del proceso de paz. Y curiosamente, a partir al año siguiente hubo unas elecciones, porque él murió, fue un magnicidio, murió como primer ministro, y ¿quién le sucedió? Netanyahu. Netanyahu fue el siguiente que estuvo. Hubo un caldo de cultivo ahí muy grande en contra de ese proceso. De hecho, en esa falsa de consenso hay una anécdota triste y bonita a la vez, donde Lea Rabin, que era la viuda, le achacaban, la presionaban muchísimo para que superara la pérdida y se uniera a la unión del pueblo judío, y entonces ella decía que ella no podía apostar por ese consenso porque ella era una víctima de la falta de consenso de su país. Y combatió fielmente contra la gran derecha judía. Es un conflicto que se hunde en las raíces de la historia y de la geopolítica, ya lo ha comentado Antonio muy bien y no me voy a extender, pero sí me gustaría decir que dentro de esa historia, muy brevemente, hay unos aniversarios de 30 años que yo creo que deberíamos de ver de qué manera se podría salvar, porque costó mucho, que son los 30 años de los acuerdos de Oslo, Oslo I, que en realidad no se daban, y vosotros lo sabéis mejor, no se dieron por los logros, sino por el camino de paz y por las posibilidades que habría, que eso luego ya se vio rápidamente cómo se malograba. Pero bueno, lo que sí significó es sentar a un Yasser Arafat, a un Rabin y a un Shimon Peres, sentados los tres que habían combatido, que eran hombres de armas,
que habían sido capaces de combatir y que todas las citas, que ahora no voy a poder leer, pero que hay algunas maravillosas de los discursos de los premios Nobel, y alguno de ellos también, dos fueron Premio Príncipe de Asturias, la sinceridad, yo creo que leyendo eso es inspirador de las posibilidades que hay de retomar en estos 30 años pasados, volver allí y sacar los consensos. Por otra parte, nosotros somos europeos, entonces yo creo que en el mundo ahora, hablando de la unidad también, pues el nivel de sentimiento es diferente. Uno intenta, viendo las televisiones, entender, y aquí dices, vale, nosotros hablamos mucho, los que deciden son Estados Unidos. Y es verdad, el gran actor geopolítico por excelencia ahora mismo, sí o sí, es Estados Unidos. Y, bueno, al señor Blinken, que la salud le acompañe, porque el hombre, ya ven que viene y va a tener que estar allí viviendo todo el tiempo. Y una cosa curiosa también es que, ya me paso, ya termino. Para enterarnos ahora los europeos, por mucho que yo me he dedicado, y tengo aquí todas las, he hecho la ficha, he hecho los deberes, he hecho la ficha del seguimiento de todos los consejos europeos, de todas las declaraciones que han habido. Más allá de repetir todas las manifestaciones del corolario, esto ha sido un ataque terrorista, Israel tiene que defenderse, bueno, sí y más, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿va a haber contención o no va a haber contención? ¿Alguien va a pararle los pies a Netanyahu para decir que no puede arrasar a 2,5 millones de personas para conseguir encontrar los túneles de Hamás? ¿Hay alguna esperanza de que podamos detener eso en algún momento? Hay que leer irse a la sala de prensa de la Casa Blanca. O sea, si ustedes se conectan, y bueno, bien está que en un país democrático abierto la transparencia es un gran bien. Entonces, uno se conecta, yo últimamente, vamos, es más que seguir una serie de televisión. Te conectas y es impresionante la información que va saliendo. De hecho, está en la hoja de ruta. O sea, en la hoja de ruta aparece claramente lo que Estados Unidos está intentando hacer, cosa que te ayuda a que te caigan un poquito mejor, porque sufren mucho en la rueda de prensa los que van allí a explicarlo a los periodistas, y entonces hacen el esfuerzo de explicarlo, cosa que por lo menos ves que se está intentando frenar a Netanyahu. La hoja de ruta que están intentando desde Estados Unidos, y ya me paro, es neutralizar a Hamás, conseguir, bueno, por supuesto, parar a Hamás, no sé cómo decirlo, rescatar a los rehenes, que yo temía que después de un mes nadie hablaba ya prácticamente de rehenes, pero dentro de los planes operativos y de las negociaciones que está manteniendo Estados Unidos, según las últimas declaraciones oficiales en la Casa Blanca, lo de los rehenes está sobre la mesa, recobrar la gobernanza de Gaza, pero no al modo totalitario que piensa Netanyahu, recobrar la gobernanza y recobrar la gobernanza conjunta de Gaza y de Cisjordania. Eso es muy importante porque significa barrer a Hamás y que la autoridad palestina recobre el control del poder, que es el interlocutor oficial. Y por último, conseguir llegar a los 2 estados. O sea, son irrenunciables misiones que de momento la contraparte americana, que es la que tiene más poder en este momento, está intentando. Siento haberme extendido. Bueno, de momento vamos que cada uno habla un minuto más. Cada uno habla un minuto más. Yo comprendo que es muy complicado, pero luego se puede hablar más, no hace falta decirlo todo en la primera intervención. Exacto. Tienes la palabra, Ignacio. Pues, buenas noches a todos, muchas gracias. Es un placer poder estar en este foro de este nivel y poder hablar con todos los socios, presentar unas ideas. Yo me voy a centrar, no voy a meterme en aspectos técnicos militares, porque sería aburrirles y necesitaría 2 horas y media o 3. Pero sí voy a hablarles un poco de guerra. Bueno, y hablar de guerra pues es hablar de Clausewitz. Clausewitz, como muchos de ustedes saben, 8 libros, los 2 últimos los dedicó a relacionar la guerra con la política. Bueno, pues yo no cojo a Clausewitz como referencia buena, sino como referencia mala. O sea, en este conflicto, en esta terrible guerra que estamos sufriendo todos, sobre todo los palestinos y los israelíes, la política juega un papel lateral, en mi opinión. Y es una guerra de poder y de existencia básica. Y por eso, pues, hablar un poco de los contendientes, qué quieren, voy a intentar explicar, qué quiere cada uno de ellos, quiénes tienen detrás para poder hacer lo que están haciendo, porque Israel no sería capaz de hacer lo que está haciendo si no está la comunidad internacional y Estados Unidos detrás, porque se vendría
se vería en 3 frentes o 4, como ya se ha visto en otras guerras, y Hamás, los terroristas de Hamás, que han cometido un suicidio terrible, como lo cometió Saddam Hussein desde mi punto de vista, engañado por unos poderes que no es Irán, en mi opinión, están ahí. Y si me da tiempo, y ya luego posteriormente en el debate, la expansión o posible expansión, cómo influiría este conflicto en el nuevo orden de Oriente Medio. Bueno, vamos a entrar con los primeros. ¿Quiénes son los contendientes? Hamás es un grupo terrorista fundado en 1987 por un clérigo que se formó en la Universidad Internacional del Cairo, hermanos musulmanes, salafistas radicales. Salafismo es Estado Islámico. Quieren un califato en Israel. Y después de Israel, no en Gaza ni en Judea y Samaria, como dice en Israel, o Cisjordania, no, en todo Israel y en Líbano quieren un califato. ¿Se acuerdan de los ISIS, el Estado Islámico, Irak, ¿verdad? Irak, Siria, toda la zona norte del Kurdistán? ¿Cuántos asesinatos terribles cometieron los terroristas del Estado Islámico? Querían un califato. Es exactamente lo mismo que quiere Hamás. Aquí no hay política. Aquí no hay política, hay una intención. ¿Qué intención? ¿Qué hay detrás de Hamás? Su supervivencia. Hamás tenía conocimiento de unas encuestas del pueblo gazarí, emitidas y publicadas el día 6 de octubre, en el que más del 68% de los gazaríes renegaban de Hamás. No querían tener a Hamás en el gobierno. Incluso menos votos al gobierno, entre comillas, al gobierno terrorista de Hamás en Gaza que a la propia Autoridad Palestina. Autoridad Palestina, que como ya adelantó el profesor Barr, expulsada con un golpe de Estado de Hamás en el 2007, donde atacaron los guerrilleros terroristas de Hamás las instalaciones del gobierno y mataron a más de 100 funcionarios de la Autoridad Palestina. Bueno, esto es lo que es Hamás, que está luchando por su supervivencia. ¿Por qué en este momento atacó? Porque ya Estados Unidos había conseguido poner de acuerdo a Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, posiblemente Qatar estaría también estableciendo contactos con Israel. Sudán, importante, también es del Acuerdo de Abraham, y Marruecos. O sea, es una amplia panoplia de países árabes en los que Hamás perdía visibilidad. Y perdía visibilidad Hamás porque la Yihad Islámica, que es otro movimiento salafista también, terrorista, dentro de Gaza, estaba queriendo llevar las acciones más violentas si Hamás no las hacía. La Yihad Islámica no manda en Gaza, es simplemente son unos asesinos, unos terroristas que hacen lo que pueden conjuntamente con Hamás. Ante eso y la visibilidad que estaba teniendo Mahmoud Abbas dentro de su incompetencia y poca fiabilidad en los medios internacionales, obligó a Hamás, entre comillas, a tomar esa decisión terrible. Y tenía que ser una acción tan terrible, típica del Estado Islámico y grabada con sus propias webcams y publicada para producir terror. Un terror terrible y un shock primero a los israelíes y después al mundo entero. Eso es lo que tenían que hacer. No valía con un ataque como fue en la guerra del 2021, 2014, 2003 o 2007. No valía con eso. Israel, ¿qué quiere? Israel quiere que sus ciudadanos vivan en paz. Están los kibutzim, que están alrededor, están los israelíes que tienen comercio con los gazaríes pasan a Israel a trabajar. Esa convivencia es la que
convivencia forzada, porque Hamás y la yihad islámica están ahí, pero Israel quiere mantener esa situación y ampliarla mediante países árabes. ¿Por qué? Porque le quitan el apoyo que le están dando a Hamás para eliminar a Hamás y darle visibilidad a la autoridad palestina. Irán paga 100 millones, más de 100 millones de dólares oficialmente de sus presupuestos, y ahí están aprobados por el Alto Consejo Islámico de Teherán. Qatar está pagando los sueldos de los funcionarios, entre comillas, de Hamás, que son 450, 500 millones de dólares al año, que Israel pasa en unos trolleys pequeños de estos maletas de mano que llevamos en los aviones, cada 3, 4, 5 meses, según se porten los de Hamás, por Jordania en pickups. No hay transferencias, pasa el dinero en cash y entonces Hamás lo paga. Esos 450, 550 millones salen de Qatar, del fondo de Qatar, que son chiitas. Hamás, salafistas, son sunitas. Irán es chiita. A Irán le molesta Hamás, no quiere tener a Hamás. Es una trampa que le han tendido a Hamás, en mi opinión. ¿Y quién está detrás? Rusia. Rusia, así de sencillo, Putin. Durante 2 años han estado yendo los yihadistas de Hamás, grupos de líderes terroristas, Mohammed Taif, que es el líder militar de Hamás, y Masur, que es uno de los líderes de la rama política, que no viven en Gaza, viven en Turquía. Y ahora el presidente Erdogan se vio forzado a echarlos, a pedirles que por favor se vayan a Qatar. No viven en Gaza esta gente. Estos se han estado reuniendo en Moscú y en otras ciudades de Rusia durante 2 años. ¿Y quiénes estaban con ellos? Estaba Putin, estaba el servicio de inteligencia ruso, estaban los de Wagner, que los han entrenado en el Sahel, y estaban los iraníes, una delegación de los Quds. Los Quds es la rama terrorista del grupo islámico revolucionario de Irán. Esos estaban asistiendo a todas las reuniones. En septiembre, el día 26 de septiembre, estuvieron en Moscú los líderes militares y políticos con los iraníes y los yihadistas el 26 de septiembre. El 26 de octubre estuvieron en Moscú con Putin, analizando toda la situación. Eso es lo que hay. Hablaré un poquito después, si me lo permiten, y tengo alguna pregunta. Pues nada, Ignacio, muchísimas gracias. Nos llevan 9 minutos, ¿eh? Y ha sido condensado y intenso. Cuando quieras, Frederic, tienes la palabra. Pues ante todo, muchísimas gracias por recibirme en este foro, aunque soy socio, pero es un privilegio de poder compartir ese escenario y también ese espacio con todos vosotros y vosotras. ¿Y ahora qué voy a contar? Porque, claro, hemos hablado me habéis hecho 2 spoilers sobre el tema de la divergencia de los miembros de la Unión Europea y también la cuestión de que más allá de la Unión Europea, más allá de nuestras divergencias sobre la cuestión de Israel-Palestina, que son divergencias que tienen décadas, porque, claro, cuando hay un pico de violencia, como de masacre, como la última del 7 de octubre, de repente nos despertamos, al final estamos tan a favor de Palestina, de la moderación, de la actuación de Israel o no, cuáles son las consecuencias dentro de la Unión Europea y dentro de algunos países de la Unión Europea, como por ejemplo en Francia. Sabéis que esas últimas semanas pues las grandes y medianas ciudades francesas están conociendo reacciones ya que podemos calificar de epidérmica frente a lo que está pasando en Gaza, ¿no? Las estrellas judías pintadas en las fachadas de
algunos edificios, casas parisinas, pues eso no es la primera vez. Es decir, que en Europa hemos tenido varias reacciones de este tipo con una cierta amplitud, hasta situaciones extremas como los atentados que Ana ha mencionado. Y eso lleva a los países europeos a adoptar algunas posturas distintas, por no decir opuestas. No creo que todos los Estados miembros de la Unión Europea reclaman a gritos la constitución de un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Por mucho lo que acaba de decir el señor Macron, pero él, porque también esto hay que tener en cuenta, es cínico, pero estamos a pocos meses de unas elecciones europeas. Hay varios países que están en una perspectiva también electoral y es cínico, pero es la ley de la política, ¿no? Y entonces contemos con esos eventos para anunciar grandes ideas generosas implicando el sacrificio, pero cínicamente es un sacrificio político. Cuando hay que pasar en la realidad, no creo que hay una real unanimidad europea para que vayamos hacia la construcción de un Estado palestino, hacia unas sanciones económicas o sanciones morales contra Israel que utilizaría medios desproporcionados para erradicar Hamas. De ahí a calificar que el debate europeo sobre la cuestión es un debate hipócrita, no francaría el paso. Yo quiero saber mi legitimidad y mi integridad física para no ir hasta ahí. Pero es un hecho. Las divergencias están. Y las divergencias se acentúan con otro elemento que Nacho acaba de mencionar, Moscú, Putin, Rusia, pues está jugando una carta importante. ¿Por qué me desvío a Rusia? Porque no podemos, fijaos, en un programa de televisión francesa hace un par de días ponían bajo de la imagen pues mientras que está ocurriendo la masacre y la guerra en Gaza, pues la vida sigue su curso en Ucrania. Es decir, que yo creo que también que podríamos, más allá de la temática de la divergencia de los Estados europeos, preguntarnos, pues, ¿qué está pasando? Que es una casualidad que los europeos, los occidentales se preguntan sobre la capacidad de mantener el suministro de armas, de apoyo logístico, de inteligencia, etcétera, 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 en el conflicto Rusia-Ucrania. Qué casualidad que cuando hay ese debate, entre otras en Casablanca, patatá, 7 de octubre, atentado, masacre en Israel, y volvemos a encender el fuego, la llama en Medio Oriente. Y lo que pasa es que, claro, los occidentales dicen, bueno, tenemos que actuar también aquí, occidentales y europeos incluidos. O sea, tenemos dos frentes a la vez. Pero hay un tercero que no mencionamos porque está, claro, geográficamente desconectados. Es el tema de China, Taiwán y los chinos. A principio, cuando ocurrió la masacre del 7 de octubre, hubo un silencio. Y después del silencio, condenaron, pero no utilizaron dos palabras: terrorismo y Hamas. Y eso es significativo de algo. Significativo de que, pues primero observan cuál es la situación y, claro, ellos se presentan como los líderes del sur global. Es decir, que el conflicto en el cual, ese asunto en Israel y Gaza es
un enfoque quizá más serio aún, más peligroso aún, que el que tenemos con Ucrania y Rusia en el dichoso conflicto entre oeste y el resto. Y el resto lo llamamos Sur global o Global Sur o China y sus satélites, porque es eso. Se trata de China que, con Rusia, pero ahora es más bien China y después Rusia, que quieren imponer unas nuevas lecturas del orden internacional. Entonces, volviendo a la pregunta o la cuestión de la divergencia europea, nosotros europeos, ¿qué podemos hacer frente a esto? Si no nos ponemos de acuerdo, si no hay unanimidad de postura, porque también nuestras posturas están dictadas por intereses o necesidades. Interés, necesidad, hay una divergencia, una diferencia terminológica, pero necesidad energéticas, porque estamos en ello. El espectro de 1973, el choque de petróleo, nos afecta. Fijaos, en los medios de comunicación, cuando estalló la guerra, la invasión en Ucrania, ya se hablaba otra vez del espectro del choque de petróleo. ¿Y qué pasa? Vamos a tener permanentemente el dichoso espectro de hace 50 años. Entonces, con todos esos elementos no tenemos realmente muchos argumentos para decir, pues los Estados miembros de la Unión Europea creen en el proyecto europeo a nivel de la política exterior, a nivel de la defensa, no creen en esa capacidad de hacer voz unánime frente al drama ucranio-ruso y sobre todo la tragedia en Gaza, que pues parece no tener fin. Y acabo aquí. Pues muchísimas gracias. Ana quería puntualizar, puntualizar, es decir, puntualizar no. Sí, por supuesto. Yo no lo he dicho y cuando lo has comentado tú ahora, Frederic, yo creo que sí que es importante, a lo mejor que muchos de los asistentes lo sabrán, pero hay que ponerlo en valor, y es que para conseguir una unidad europea en los temas que estamos tratando es muy difícil, porque la política exterior, la política de seguridad y la política de defensa son políticas de los Estados miembros, no están cedidas, no son políticas comunitarias, sino que son políticas intergubernamentales. Con lo cual, cuando se tiene que tomar una posición común, hay que pedirlo, hay que trasladarlo al Consejo y hay que hacer una declaración y hay que hacer una votación por unanimidad. Entonces, eso es lo que es muy meritorio lo que hemos conseguido, porque se ha logrado en la guerra de Ucrania sostenidamente, y además ya, no quiero frivolizar, pero es aquello de que se reúnen buenos días, estamos por Ucrania. O sea, tú te lees las actas ahora de conclusiones de los consejos europeos, digo, a ver ahora en esta que ha habido de la crisis de Oriente Medio, y dedican 14 puntos a Ucrania y de repente 5 a Oriente Medio. Digo, estamos aún todavía. Hace que Ucrania o Rusia está a nuestras puertas. Está claro que la importancia es todavía. Pero bueno, el matiz que yo quería introducir es que realmente no hay una política fusionada. Entonces, están cuando veíamos que se iba, Macron se va a visitar a Netanyahu. Bueno, por supuesto, el Reino Unido es una que no es de la Unión Europea, pero Scholz se iba a ver a tal. Y le reprochaban al alto representante que él no iba. Y entonces él dijo en el Parlamento Europeo, no voy porque si voy tengo que ir a verlos a los dos. Y no se dan las condiciones. Puedo ver a uno, pero es muy difícil que ahora pueda ir a Ramallah. Dice, entonces no puedo ir a ver a uno y no ver a otro. Entonces, la política exterior de seguridad común, yo siempre digo que es la menos común de todas las políticas, porque es meritorio, llevamos 30 años también, me parece que estamos fijados con ese periodo, desde Maastricht en el año 30, en 1993, intentando ponerla en común, pero en estos momentos es cuando cruje. Entonces, lo que sí que hay que saber es seguir la posición del Consejo Europeo, y ahí sí que tenemos la Unión Europea, lo que diga en serio va a salir a través del Consejo. En todo caso, de la manifestación de Borrell.
La palabra a Javier y también Ignacio, procurar ser súper breves porque son las 9:15 y me gustaría que pudieran intervenir los socios. Ya sé que vosotros tenéis prisa, pero claro, más que nada por darles, es que son las 9:15. Breve para decir que no estoy de acuerdo con la utilización del término Israel. No estoy de acuerdo porque el problema no es Israel, el problema es un gobierno cada vez menos democrático que se está cargando la única democracia que había. El gobierno Netanyahu, en la huida hacia adelante de Netanyahu, también por problemas internos del propio Netanyahu, que empiezan por la corrupción y por sus asuntos pendientes, ha intentado acabar con el Poder Judicial independiente. Ha destrozado o puesto en peligro el Estado de Derecho. Ha emprendido una carrera hacia la destrucción a sangre y fuego sin dar lugar a ningún tipo de negociación, tratando de esconder la crítica que hay dentro de una sociedad tan plural como la israelí, y no voy a hablar yo de eso porque Antonio lo conoce mejor, una sociedad que tiene un periódico como Haaretz y que tiene la fuerza de miles de ciudadanos que se han manifestado y han parado los pies a esos planes de Netanyahu contra el Estado de Derecho. El peor enemigo de Israel es Netanyahu, y el peor enemigo de la posibilidad del derecho y de la democracia, de la vía de la negociación y de la paz y de parar el horror que están padeciendo los palestinos es, a mi juicio, Netanyahu. Y quiero decirlo así claramente. No voy con ello a alabar en absoluto a los asesinos de Hamas, de la yihad islámica o de Hezbollah, pero es que no es comparable en los términos del deterioro que eso supone en apoyo de esa noción. Me ha gustado mucho esa parte de la intervención de Frédéric, de esa noción alternativa de otro orden internacional, que cierre el proyecto de orden internacional que se abrió con la Carta de Naciones Unidas, con la Declaración y con la arquitectura, que es el propósito de China, en donde la Federación Rusa pues va a su apoyo, porque la iniciativa, por mucho que tenga poder Putin, la iniciativa y quien domina y quien puede parar es Rusia. Y por eso tampoco estoy de acuerdo, querida Ana, con que la hoja de ruta de la Casa Blanca sea una hoja de ruta respaldable. Yo creo que Biden es un gran responsable de no parar los pies a Netanyahu de verdad. Porque a quien hay que parar los pies es a Netanyahu. Hay que parar esta sangría, hay que parar esta desproporción, y eso no digo que esté en las manos de Biden, pero está en las manos de Biden hacerlo de otra manera. Yo creo que estaría, pero tienen periodo preelectoral ya prácticamente. Y es el lobby judío. Yo quería puntualizar dos cosas muy brevemente. Bueno, lo de China yo creo que lo matizará un poquito más Frédéric, porque por la premura de la intervención, China está del lado de Rusia, China sabe lo que está haciendo Rusia, y en el comunicado chino del día 7 de octubre se ponía del lado de los palestinos, es decir, Hamas. Estaba de visita un senador demócrata en Pekín, expresó su malestar de una forma muy enérgica, en aquel momento estando con el gobierno, bueno, el representante del gobierno chino en aquel momento, y salió la portavoz del Ministerio de Exteriores posteriormente a modificar esa comunicación. Pero China estaba del lado de Rusia y sigue estando del lado de Rusia. Si no estuviese allí aquel senador demócrata, seguiría el comunicado. Con respecto a Netanyahu, bueno, Netanyahu tiene un papel pues muy grave y peligroso en su país, que es que depende la existencia de las decisiones que él tome, la existencia de su país. Han asesinado brutalmente a bebés, a mujeres, a niños, 1.400. Ya han fallecido ayer por la noche 34 soldados israelíes. Las cifras, lo ha dicho la ONU, las cifras que da
Hamás, el Ministerio de Sanidad de Hamás, no son fiables en absoluto. En el hospital famoso que dijeron que habían muerto 5.000, que al parecer habían muerto en el aparcamiento 60. O sea, estas son las cifras. No podemos llenar el terror, que sí que lo hay, y ponerle todos los muertos que Hamás, en su política de desinformación realizada en Moscú. Moscú lleva 2 años trabajando esta campaña. 2 años trabajando. Miles y miles de personas trabajando esta campaña y la de Ucrania. ¿Saben ustedes esa foto? Y termino. Es una anécdota para que se queden plásticamente con lo que está pasando. Esa foto de ese bebé, ese niño de 2 años, una niña de 2 años y pico, saliendo entre los escombros en el New York Times. Esa foto fue hecha por inteligencia artificial. La ordenaron en Moscú. La distribuyeron en todos los medios internacionales y el New York Times ha pedido disculpas por haber puesto en portada esa foto hecha por inteligencia artificial. Así van las cosas. No quiero decir que no estén muriendo palestinos civiles, pero que les dejen irse. Que les dejen irse. Los corredores los monta la ONU. Los corredores no los bombardea Israel. Que les dejen irse. En Mosul, 9 meses, el Estado Islámico se metió allí, 100.000 soldados, 9 meses tardaron en destruir el cuartel general del Estado Islámico, y ahí empezó, en el 16-17, empezó el declive del Estado Islámico. O sea, hay que ver la situación en la que se encuentra el primer ministro Netanyahu. No es cómoda para nadie. ¿Qué hace? Dimitir. Yo no admitiría. Él tiene una misión ahora y le ha tocado ser. Sí, bueno, dos pequeñas precisiones. Iba a empezar por la otra, voy a empezar por esta para continuar, ¿no? Lo que ha dicho Javier con respecto al gobierno de Netanyahu es absolutamente cierto. Y con respecto a lo que tú decías, Nacho, o sea, se ha puesto en cuestión la capacidad de inteligencia del gobierno de Israel. No ha fallado en absoluto. La inteligencia toda la información estaba encima de la mesa de Netanyahu. Toda. Sabía exactamente lo que iba a ocurrir, cuándo iba a ocurrir, etc. Lo que pasa es que él, primero, no tenía interés ninguno en que esto ocurriese. Le interesaba incluso, se decía, un pequeño incidente que distrajese la atención de la posición política en la que él se encontraba. En segundo lugar, envió más de 2 regimientos, los cuerpos de ejército, prácticamente de la zona de Gaza, a proteger a los asentamientos, cuando él tenía esta información. Pero claro, es que esta información suponía precisamente ir en contra del propio estamento de defensa. Debo de recordar que el ministro de Defensa de Israel, Galán, fue el primer destituido por Netanyahu y sigue en el puesto, porque el ejército se negó a nombrar un general que les sustituyese. Y evidentemente hay un conflicto interno. Y en ese conflicto interno es lo que hace que Netanyahu haya estado manejando todas estas cuestiones de inteligencia en contra de los intereses de la propia inteligencia. Debo decir que Ben Gvir, el ministro de Seguridad, que es ese loco racista, precisamente es el ministro de Seguridad de Israel. Y él ha creado, o trata de crear, una milicia propia precisamente en contra de la propia policía de Israel. Es decir, han desarticulado todo el mecanismo de inteligencia. Han pretendido desarticular. El ejército trata de mantenerlo. El Shin Bet, el Sabah, la información interna, etc. Por lo tanto, no falló la inteligencia. Falló la clase política. Y Netanyahu no está ahí para defender a Israel. Está para defenderse a sí mismo. Recuerdo que en el inicio de la Segunda Guerra Mundial se cambió al primer ministro del Reino Unido, precisamente porque se le consideró incapaz para dirigir la guerra. Netanyahu es incapaz de dirigir la guerra contra Hamás en este momento. Hay que destituirle ya por la propia seguridad de Israel. Por la propia seguridad de Israel. Segundo, con respecto a las Naciones Unidas. Claro, la crítica normal es que Israel se pasa las declaraciones y las resoluciones de las Naciones Unidas por cualquier sitio, menos por el lugar de la firma, ¿no? Bueno, es que esta última resolución es absolutamente increíble, es bochornoso. No se menciona en esa relación ni una sola vez a Hamás, ni una sola vez al ataque terrorista.
Simplemente se menciona a las barbaridades que cometió Israel en la represalia. ¿Pero represalia por qué? ¿Por qué? Bueno, hay una enmienda que presentó Canadá donde se dice precisamente esto fue un ataque terrorista y nosotros reconocemos el derecho de Israel a defenderse dentro de la proporcionalidad que hemos dicho. Y eso fue rechazado porque todos los estados árabes dijeron no, la grande, la otra. ¿Cómo puede haber una resolución de las Naciones Unidas a estas alturas de la película donde se condena a Israel y no se condena el acto que motiva la actuación de Israel? Ni una sola vez la palabra terror, ni una sola vez la palabra Hamas. ¿Cómo vamos a apoyar eso? ¿Cómo vamos a apoyar eso? De ninguna manera, hombre. Por lo tanto, las cosas tienen que cambiar necesariamente. Cambiar en Israel y cambiar en las Naciones Unidas, que está fracasando precisamente por su propia confirmación. No podemos tener a un líder del Estado Islámico presidiendo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hombre. Por Dios bendito, ¿cómo se puede tolerar eso? Por lo tanto, yo creo en las Naciones Unidas, firmemente. Creo en la política internacional, en las políticas multilaterales. Lo hemos hecho todo. La Unión Europea cree formalmente en esto. Pero debemos arreglar las cosas un poquito, ¿verdad que sí? Para que sea efectiva la política precisamente multipolar. Nos quedan muy pocos minutos para lo que sería, nada, un minuto según mi teléfono, para lo que sería terminar la sesión, pero no la vamos a terminar sin, por supuesto, dar la palabra a quien quiera preguntar aquí a los socios y ponentes de esta mesa. Pues Ramón, sentís que actualmente es el cónsul general de Polonia. Socio. Muchas gracias. Estoy encantado con todos los ponentes porque han demostrado evidentemente su conocimiento y sabiduría respecto, y además han ido parcelando poco a poco todo un conflicto que en estos momentos acontece en el orden mundial y que afecta tanto a lo que significa la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad en general, ¿no? Es verdad que Clausewitz, que lo ha mencionado el señor que ha sido militar, que efectivamente Clausewitz hablaba y decía de que la guerra es una forma de hacer política. El señor Putin ha demostrado a lo largo de su historia, desgraciadamente, lo que ha hecho, y efectivamente con Ucrania también era una forma de hacer política, como la mayor parte de otros que están escondidos, como son los Estados Unidos, la propia China y otros países que han utilizado esta forma de hacer política, ¿no? También es verdad que el mundo se rige, a veces desgraciadamente, no solamente por ideas, sino por intereses. Los intereses que afectan a todos y particularmente de las naciones más poderosas del mundo y de sus cómplices. Desgraciadamente Europa ahora no tenemos esa importancia como para poder tener como actor principal, pues hacer que la guerra o los conflictos bélicos no se puedan producir. Hay gente que dice, y esa es mi pregunta y la paradoja, que dicen que básicamente el conflicto fuera de todos y cada una de las cosas que se han dicho, y para mí la fundamental es que la vida humana está por encima de todo. Es el derecho fundamental que tenemos. Sin vida humana no hay derechos humanos. Y esa obviedad tan obvia hace que, evidentemente, pues no se tenga que matar para conseguir determinados fines. Pero eso, al fin y al cabo, también en el mundo actual me podrían decir que soy ingenuo o que soy un utópico. La pregunta es, en estos momentos se habla, algunos comentaristas hablan, de que el conflicto entre Israel y en concreto con Hamas o la franja de Gaza-Palestina es un conflicto entre civilizaciones, en el sentido de que, a pesar de que Netanyahu efectivamente está contrariando lo que pueda ser la democracia y por lo tanto el valor de los tres poderes, disminuyendo el poder judicial, Israel es la única democracia real que existe en esa zona, mientras que los países musulmanes, salvo excepciones muy concretas, no creen ni en la democracia ni creen tampoco, por lo tanto, en los derechos humanos, porque forma parte de la democracia esos derechos humanos desarrollados. Entonces, dentro de esa paradoja, ¿ustedes cómo contestarían a esa pregunta?
¿Es verdad que hay un conflicto entre civilizaciones? Javier, tú tienes la palabra. Yo creo que lo que hay es un intento de manejar civilizaciones y religiones para sostener modelos de enfrentamiento y para hacerse con el poder. Yo no creo que haya una incompatibilidad entre el Islam y la democracia más que la que ha habido durante siglos entre cristianismo y democracia. Es decir, que si me quiere usted hablar de democracia y Estado de Derecho, pues depende de lo que entienda usted por cristianismo, pero naturalmente y afortunadamente dentro del cristianismo hay tradiciones plurales y hay una tradición valiosísima que conjuga con la herencia romana y helénica para crear nociones de Estado de Derecho y de democracia, pero hay una versión del cristianismo que no tiene nada que envidiar al fundamentalismo islámico. Dentro del Islam hay evolución y hay también, por supuesto, modelos fundamentalistas y otros que no. Pensar que, por ejemplo, Indonesia no es una democracia, pues yo no estaría de acuerdo con eso, y le recordaré, que seguro que usted lo sabe, que Indonesia es el país musulmán más importante del mundo, porque el país musulmán más importante del mundo no es árabe, por población, pero son musulmanes, y entonces pensar, bueno, en Indonesia con todas sus imperfecciones, los golpes de Estado, todo lo que ha pasado, hay un sistema democrático. Entonces yo no creo que haya reglas de necesidad causal que establezcan que una determinada religión es incompatible, que por lo tanto hay dicho que lo que hay es intentos de servirse de eso para un juego geoestratégico del que saben muchos más mis compañeros. No hay que olvidar que Huntington no es un filósofo que escribe sin más. Él está justificando una estrategia que tiene la administración norteamericana y a la que le es funcional la tesis del conflicto de civilizaciones, que empezó como un articulito, como usted recuerda muy bien, en Foreign Affairs, hasta que se convierte en libro y en teoría, ¿no? Pero yo no creo en ese determinismo. España, que es una gran democracia con todos sus problemas, tiene en su herencia algunas de las cosas más ricas de la tradición musulmana. Nosotros no seríamos lo que somos sin filósofos como Averroes, sin escritores como Ibn Arabi, en fin, pensar que es que el Islam necesariamente lleva al fanatismo y al odio, pues bueno, cualquier religión, según cómo se lleve, lleva al fanatismo y al odio, del mismo modo que puede llevar al amor y al reconocimiento del otro. Sí, sí. Brevísimamente, Sí. No, por supuesto. Me extiendo un pelín en lo que acaba de decir Javier. Yo diría que las sociedades árabes son bastante más plurales de lo que se cree en general, ¿no? Y que desde luego en lo que hace referencia al carácter democrático de sus regímenes no es una cosa de blancos y negros, blanco y negro, es decir, absolutamente democrático o absolutamente dictatorial. Yo en el mundo árabe distingo desde luego, por ejemplo, Albania es un país musulmán y es una democracia. Líbano es un país musulmán y tiene una parte de democracia, lo que no está gobernado por Hezbollah. Jordania es un país dentro del mundo musulmán y a su estilo es un país democrático. El propio Marruecos, dentro de su estilo, es un país democrático, con todas las limitaciones que conocemos, no absolutamente comparable a España, como es evidente. Y qué decir de Túnez, ¿no? Es decir, que no podemos hablar en el mundo árabe de blancos y negros, es decir, todo dictatorial o todo democrático, porque la cosa va mucho más allá de esa simpleza que un día se inventó Huntington, que se llama la guerra de las civilizaciones, ¿no? Creo que es una simpleza. Había una persona que quería preguntar ahí al fondo. Hola, buenas noches a todos. Lanzo una pregunta. ¿Por qué tenemos tanto miedo todos de perder nuestros privilegios? Me da la sensación, y supongo que la mayoría de los presentes habrá leído el gran tablero mundial de Brzezinski y habla sobre el orden mundial. Entonces, la sensación que me da es que ¿por qué Estados Unidos, por qué Occidente tiene que dirigir la otra parte del mundo y cómo se organizan? Es una sensación
y un sentir que muchos geopolíticos como yo y muchos geógrafos que están en esta sala lo hemos estudiado muchísimo. Son los privilegios de unos pocos frente a otros que piensan distinto. Y el mundo es plural y lo debemos de admitir. Y si no, leeros el libro, que os dará bastante luz. Gracias. Gracias por tu pregunta. De amplia la pregunta, con lo cual no sé si alguien quiere... Yo es que no, sinceramente no hablaría de nuestros privilegios frente a los demás. Es nuestro mundo. Pensar que nosotros, que somos un país occidental, que es España, que pertenecemos a un entorno occidental con el que cumplimos una serie de valores democráticos, derechos fundamentales, etcétera, etcétera, estamos defendiendo privilegios frente a los demás, me resisto a creerlo, no lo veo así en absoluto. Defendemos un modo de vida que es más o menos comprensible y más o menos diferente a otros modos de vida que, curiosamente, generalmente tratan de acercarse al nuestro, y a mí me gustaría que compartiesen más de nuestro modo de vida. Y sé que decirlo de modo de vida es también una simpleza, pero me permite más o menos tratar de explicar lo que quiero decir. No creo que los españoles, por defendernos a nosotros y adoptar medidas de seguridad, como proponía el coronel, estemos defendiendo ningún tipo de privilegio, estamos defendiendo nuestra vida. Pero nuestra política migratoria defiende el privilegio y no quiere compartir igualdad. Y cuando hemos tenido una pandemia, nosotros no hemos querido compartir. Cuando digo nosotros, es injusto. Es decir, yo no hablo de los españoles, hablo de gobernantes y de quienes toman las decisiones. Nosotros tenemos una toma de decisiones en la que la cadena es perpetuar la desigualdad y mandamos las industrias excedentes que contaminan fuera de nosotros y exigimos no contaminación, mientras a los otros les exigimos lo contrario, o le dejamos lo contrario, pero bueno. Quiero robaros unos segundos para aportar un poco la reflexión generada por esta última pregunta. De todas formas, si hablamos de privilegios, si privilegios existen, si somos efectivamente privilegiados, pues ya podemos contar el tiempo del fin de esa gozada, ¿no? El hecho de goce colectivo occidental de esos privilegios, porque la hora nos está marcada por Pekín. Últimamente es mi obsesión, porque he tenido la obsesión moscovita, pero la realidad geopolítica que se traduce en términos de acceso a los recursos naturales. Por cierto, los privilegiados en cuanto al acceso a los recursos, a las tierras raras, ¿quién tiene ese privilegio? Los occidentales. Si hacemos el cálculo de las empresas que tienen acceso a eso, son las chinas. Es decir, el continente africano que ha sido históricamente expoliado, martirizado. Yo soy belga, Leopoldo II. Pues ahora, ¿quién está repartiéndose la carta africana? Los occidentales. Mirad lo que acaba de pasar en Burkina Faso, en Mali, Níger, Senegal, que está cayendo. La influencia del antiguo imperio francés ha caído, y no hablamos de Reino Unido. O sea, es verdad que podemos tener esa visión, que es una pequeña porción del mundo que está gestionando, dirigiendo el mundo, pero si es así, ya hoy por hoy esa minoría pierde ese poder. Y espero con usted que esa pregunta, pues dentro de algunos años, algunas décadas, no tendremos que formularla en 2027, porque la pregunta será formular no a los occidentales, sino a otra parte del mundo que está muy, muy lejos de nosotros. Sí, mira la última intervención. Sí, yo quería
hacer hincapié en un detalle. En la Primera Guerra Mundial se perdieron todos los privilegios y tuvimos una guerra terrible, millones de muertos en Europa. Se quedó mal terminada y tuvimos la segunda. Aquí no había privilegios. Estábamos en Europa destrozándonos a nosotros mismos. Y entonces llegó en el año 45 un grupo de países que consiguieron ganar la guerra al nazismo y a la barbarie que propugnaba Hitler. Y ese grupo de países estableció un sistema. Sí, podía ser mejor, podía ser peor. Funcionó durante 75 años. 75 años, yo tengo 65. Yo he vivido bajo ese sistema, qué maravilla. O sea, 75, desde el 45 más todavía, 78. 78 años. Todos los que están aquí, o casi todos, porque son todos bastante jóvenes, han vivido ese sistema. ¿Y saben qué se llama ese sistema? Sistema liberal. Sistema liberal. El sistema liberal es que somos libres. Usted es libre para hacer una pregunta, yo soy libre para ponerme del lado de Hamás o del lado de Israel. Todos somos libres. Podemos irnos de una ciudad a otra y no tenemos que pedir permiso a la autoridad militar ni a la autoridad política del barrio. Ustedes eso no lo pueden hacer en Rusia, lo saben. En China hay provincias de 40 millones, 50 millones de personas que ya tienen las cámaras instaladas. Totalmente control, absoluto. Ese es el sistema que nosotros no queremos. Nosotros, occidentales, no lo queremos, ese sistema. Y estamos peleando, llamémosle privilegios, me valdría esa palabra. Los privilegios frente al orden, que muy bien ha dicho Frederick, que en el 2050, 27 años, quiere imponer, y lo tiene en agenda, China. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo contra Hamás, lo estamos haciendo apoyando a Ucrania, lo hacemos muy mal en África, muy mal en África, nos están echando de África. Lo estamos haciendo muy mal con los países pobres, porque no distribuimos bien las riquezas. Occidente. Europa no tiene una política exterior, ya lo ha dicho Ana. Cada uno va a sus intereses. No hemos llegado todavía a esa evolución. Pero nosotros lo que estamos haciendo, nosotros los occidentales, es defender nuestra libertad. Nada más. Llamémosle privilegio. Yo sé que pides la palabra, Ania, pero son las 10 menos cuarto, no sé, no quiero forzar a nadie. Si quieres hacer los ponentes bien, que la hagas, por supuesto. Sí, yo quiero que lo que más importáis todos, pero los que están debajo de la tarima también, Ania, por favor. Te pido, por favor, concreción en la pregunta. Concreción en la pregunta. Felicidades a todos. Brevísimo. ¿Por qué han fracasado estrepitosamente las relaciones diplomáticas en todos estos conflictos? Gracias. Hombre, han fallado las relaciones diplomáticas, sí. Han fallado los mecanismos que se han puesto en vigor para tratar de resolver ese problema, ¿no? Y por intereses confrontados de las propias partes y de las potencias que los pusieron inicialmente en vigor, ¿no? No sé si puede hablarse de un conflicto general de las relaciones diplomáticas, ¿no? Quizá tú podrías hablar más de esto, ¿no? Pero yo creo que han fallado los sujetos de la relación, del problema que estamos hablando ahora. Yo estoy hablando del problema del Oriente Medio, estoy hablando del problema palestino-israelí fundamentalmente, y mi visión se centra ahí, ¿no? No me extiendo al contexto general de China, Rusia, etcétera, etcétera. Bien que son sujetos con una influencia decisiva en el sector, está claro. El caso concreto... perdón. No, solo para recordar que los padres fundadores de la Unión Europea, aunque algunos
ahí que estaba en trance de canonización, si no estoy mal informado. No se movían solo por principios ni por valores, se movían por intereses y lo que buscaban era crear intereses comunes, porque intereses tenemos todos y los juristas sabemos, Jerry lo explicó muy bien, que lo que guía el derecho es el interés, y para evitar que sea el interés del más fuerte negociamos y creamos comunidad de intereses. La Unión Europea tiene éxito porque sabe crear intereses comunes y no solo valores o principios comunes. Yo creo que lo que fracasa en la diplomacia es las personas que, en lugar de intentar crear intereses comunes para negociar, tratan de imponer el interés de la parte, ¿no? Y por eso entonces no puede haber solución de conflicto. Sí, en el caso concreto de Oriente Medio hubo un informe en 2017 muy extenso del Parlamento Británico en la Cámara de los Lores a propósito de los problemas de Oriente Medio. Estaba justamente el Reino Unido saliendo del Brexit y querían el posicionamiento que tenían que tener fuera de la Unión Europea. Y entonces, bueno, hubo muchas comparecencias y en las conclusiones lo que dicen es que retratan los antiguos secretarios de Estado de Exteriores británicos uno tras otro de distintas épocas que habían ido, el cachondeo, por decirlo pronto y mal, que suponía que los israelíes reflejaban. Dice, nos dicen que estamos haciendo muchas ocupaciones en Cisjordania. Dice, de hecho, hemos pasado de 100.000, que teníamos 100.000 colonos en Cisjordania en los años 90, aproximadamente ahora 700.000. Dice, pero los critican, pero los que los critican los lunes y los miércoles, no sé qué le da, los que los critican los lunes y los miércoles, los jueves y los viernes vienen a cooperar tecnológicamente, militarmente, comercialmente, y se les pasa. Dice, entonces es una política de hechos consumados. Perdón, yo quería añadir, yo creo que el sistema, la diplomacia no falló. Yo he trabajado como diplomático, además en un momento clave para la seguridad de Europa y trabajamos los embajadores de la Unión Europea y yo representante de la Unión Europea ante el gobierno bosnio y hicimos bien lo mismo que lo están haciendo ahora bien. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que ha fallado? Ha fallado el orden establecido, el orden liberal. El orden liberal se basaba fundamentalmente en Naciones Unidas, eso ya lo ha explicado Antonio Omar. Naciones Unidas ha fracasado y cuando ha fracasado Naciones Unidas es porque China y Rusia, miembros del Consejo de Seguridad, con veto, se han puesto de acuerdo. Y ahí, y lo dejo, si quieren leer más detalle, lean el comunicado conjunto el día 4 de febrero del año 2022, a unos días antes de la invasión de Ucrania, cuando Putin fue a la inauguración de los Juegos de Invierno a Pekín y firmaron una declaración. Léanla. Se tarda un cuarto de hora. Y a las relaciones diplomáticas. Efectivamente. Y el respeto a las Naciones Unidas. Efectivamente. ¿Y saben qué decían en ese canto que irónicamente destaca, porque lo ha leído bastantes veces más que yo seguramente? Decían, la democracia real, la buena, es la que tenemos en Rusia y en China. Sí, la real, porque la occidental está fracasando porque los gobiernos no saben darle a sus ciudadanos lo que necesitan. Nosotros, en China y en Rusia, lo dice así, les damos a nuestros ciudadanos, sin que lo pidan, lo que necesitan, porque nosotros, los gobernantes, sabemos lo que necesitan. Lean la declaración, es para ponerse, para llorar y poner los pelos de punta. Lo que decía Frederick, tenemos el reloj contando, 2050. Muy breve y terminamos. Yo hago la síntesis de todo lo que se ha dicho porque... No, pero bueno, déjame decir en qué sentido. Uno, tenemos efectivamente la carga detrás de nuestros intereses, de cada país tiene sus intereses, pero además, factor agravante,
para explicar los fracasos de negociaciones de paz o resolución de conflicto, es que tenemos instituciones que ya son obsoletas en cuanto a su funcionamiento. No voy a hablar, porque tengo que ser hiper breve, con el tema de la ONU, pero basta pensar cuándo, en qué año y para qué fue creado la ONU. ¿Cuáles eran los países miembros de la ONU en su creación? ¿Cuáles son los países hoy por hoy? Pues hay una divergencia de dimensión geopolítica y detrás de esa dimensión geopolítica la dimensión de los intereses. Y voilà. Las gracias a estos socios que se han prestado a